gracias por vuestra asistencia. También tengo que agradecer al Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura y al programa de Encuentros con Autor dentro de las bibliotecas municipales, porque son los que nos dan la oportunidad de tener hoy esta tarde con nosotros a Mario Peloche. ¿Vale? En primer lugar os voy a leer una pequeña biografía de él para que lo conozcamos mejor y luego ya tendremos el gusto de escuchar. ¿Vale? A ver, Mario Peloche Hernández nació en Cádiz en 1975, aunque ha pasado gran parte de su vida en Extremadura. Por eso yo cuando ha llegado he dicho, ¡ay, no tienes acento gaditano! No, es que yo me vine a Extremadura con 9 años. Entonces ya el acento, o sea que es extremeño. Mi padre, ya hago yo, mi madre era castellana y mi padre de Cañamero, entonces ya el acento tampoco es que yo lo tuviera muy cogido. Y cuando llegué aquí, lo que le comentaba a ella, como llegué aquí tenía yo ese acento así un poquito peculiar y los chavales, y cuando abrían la boca se reían, a mí yo era un chico tímido y me supuso que casi que hablara poco y que el acento lo perdiera rápido, lo cual también es un poco una pena porque no deja de ser algo... Bueno, pues como ha dicho él, empezó en Cañamero, también en Azuaga, en Fuente de Cantos y actualmente vive en Zafra. Es biólogo y escritor. También tiene su cosa. En cuanto a su producción literaria, Hécate, una novela que une el thriller psicológico y la mitología, publicada en 2013 por la editorial Atlantis, fue su primera obra. Fue seleccionada como finalista. Además, Mario ha publicado varios relatos en distintas publicaciones. Apnea en la antología Golpe a la violencia de género, de la citada editorial, El beso y las cosas que nunca te dije, en la revista literaria Norbaña. El moderno Eros en la revista Ánima Barda y El bosque, seleccionado en la 5ª edición del concurso de relatos Amanecer para formar parte de la publicación digital del mismo nombre. 2017 fue un año prolífico para Mario. En enero publicó el relato largo del misterio victoriano, Ojos negros sobre el Támesis, con Tau Editores de Cáceres. En abril presentó la novela de ficción sobrenatural El molino de Dios, de Esdrújula Ediciones. Y en noviembre fue finalista del Premio del Relato Domingo Santo 2017, organizado por la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Y además obtuvo el 2º premio en el concurso de microrrelatos de las Segundas Jornadas Góticas de Cáceres. A principios del 2018 se produjo la reedición revisada de su primera novela, Hécate, a cargo de Tau Editores. En diciembre del 2020 logró el 2º premio del certamen Cuentos de Terror, auspiciado por la editorial Artegrama de Chile. En enero de 2021 se publicó su última novela, La Dama Pálida, que es la que tenemos aquí esta tarde, que aúna el género gótico y el histórico, y que fue elegida en enero de 2022 como libro del año Forolibro 2021 por el blog de reseñas del mismo nombre. Ese mismo mes, su microrrelato Ibris o Los pecados de los padres fue seleccionado en el 9º concurso internacional de microrrelatos, microterrores, para formar parte de la antología del mismo nombre. Todo esto es lo que ha hecho Mario Peloche, así que nada, yo ya me retiro y os dejo con el verdadero protagonista. Así que nada, bienvenido. Que muchas gracias por venir, que yo sé que estas horas y estos días cuesta mucho, así que yo agradecerlo enormemente. Yo muchas veces las presentaciones que hago intento, hoy os conocéis todas, hay confianza, estamos poca gente y es un momento ideal para que en cualquier momento que os surja cualquier cosa me paréis y digáis, además lo haréis bien porque como coja la linde, cualquier cosa que os surja o que queráis preguntar o que queráis, oye, esto es así o esto tal, lo hacemos, paramos y hablamos de lo que queráis. No hace falta esperar un turno de preguntas luego, porque así lo hacemos más animado. Bueno, gracias también lógicamente a la Biblioteca de Arroyo San Serván por haber pensado en mí, el plan de fomento a la lectura, que es muy interesante porque va a poner en contacto a 40 escritores con 40 bibliotecas de pueblos no demasiado grandes, y creo que eso siempre es importante, ¿no? Acercar la literatura y a las personas. La Dama Pálida, como pone ahí, está basada en la vida de Elizabeth Bathory, basada libremente. Claro, aquí me han surgido, ya me han preguntado, Elizabeth Bathory, a mí me suena, no sé si os sonará su nombre, os voy a tutear, ya digo, por el tema de la confianza.
Bueno, pues Elizabeth Bathory fue una condesa sangrienta que nació en el siglo XVI, una condesa, sangrienta es luego el apodo, una condesa que nació en Hungría en el siglo XVI y que, bueno, tuvo distintos apodos. La Dama Pálida, que es el que más me gustó a mí, que me parecía más literario, a pesar de que coincidía con el título de un libro, de un clásico de Dumas, pues me parecía el que más me gustó. Tuvo otros igual no tan literarios, ¿no? Como La Alimaña de Fetge fue uno de los sitios donde vivió, o La Condesa Sangrienta. Por La Condesa Sangrienta ha pasado a la historia, porque estuvo implicada directa o indirectamente en la muerte de muchas doncellas para utilizar la sangre en distintos rituales y tal. Esa parte es por lo que ella ha pasado a la historia y por lo que ha habido mucha literatura, mucha película, mucho documental sobre ella. Esta parte de su vida a mí, bueno, me interesaba como aficionado a la historia en general y a cierto tipo de historia en particular, pero bueno, no es algo que a mí me llamara como escritor. De hecho, yo pensé que sabía casi todo de ella, sus historias, me parece un personaje interesante. Máxime cuando supe que muchos autores la consideran el verdadero germen de la novela Drácula, de Bram Stoker, un clásico de la novela gótica. Pero como digo, a mí no me llamó nunca como escritor esa parte. Esa parte luctuosa, ¿no? De esa parte de los asesinatos. Y aquí empiezo casi al revés. ¿Y por qué me interesó entonces? ¿Por qué quise hacer una novela de un tema que se ha tocado tanto, cosa que a mí ya me retrae, y de un personaje que yo conocía cosas pero que no me llamó? Pues porque no sabía todo. Y un día estaba escuchando un podcast de historia, porque tengo esas filias, y bueno, escuché un dato de ella que me llamó mucho la atención. Yo sé que ella nunca fue condenada a muerte por los asesinatos que cometió. No voy a hacer ningún spoiler porque, como digo, está tomado de su vida, y en su vida ella lo que voy a contar ahora es Vox Populi. O sea, ustedes pueden buscar Elizabeth Bathory y van a encontrar lo que es su vida. Y yo, como cuento su vida, no hago ningún spoiler porque yo empiezo desde el final de su vida, y el final de su vida empieza y comienza estando emparedada en su habitación. Esa fue la condena a la que la justiciaron cuando se descubrieron algunos de los asesinatos que cometió. No la condenaron a una muerte porque ella pertenecía a una familia muy noble, y el rey de Hungría, que era un rey que encima no era húngaro, que era extranjero, que era católico en vez de protestantes como eran las casas nobles húngaras, pues tuvo miedo a las represalias del resto de casas nobles. Entonces pues decidieron emparedarla en su propia habitación. Y a mí ese detalle yo lo conocía y me pareció, bueno, pues es un detalle más escabroso desde nuestro punto de vista, pero a la vez muy acorde con lo que era la historia y el momento histórico en el que vivimos, que luego me centraré un poco, ¿no? En una Europa completamente convulsa, plagada de guerras y de plagas, una época muy compleja. A mí lo que me llamó la atención fue que vivió emparedada en una habitación en unas condiciones infrahumanas, con una alimentación que era muy intermitente, la que se le daba a través de una rendija, porque tenían miedo los propios guardianes de ella, de la leyenda que se había construido a su alrededor sobre todo, y pasando frío, pasando penurias. Y me enteré, en el detalle que escuché en el podcast, que luego corroboré, es que ella mantuvo la cordura hasta el último día. Y es que un mes antes de encontrar su cuerpo y morir, y vuelvo a decir, no hago spoiler a mi propia novela, porque como dijo un escritor que fui a ver en una presentación, dice, hay novelas que lo importante no es qué pasa, sino cómo pasa. Creo que en esta novela lo importante es saber cómo pasan las cosas. Pues ella mantuvo la cordura porque, ya digo, un mes antes de encontrar su cuerpo muerto, pues pidió pluma y papel y cambió el testamento pidiendo que algunos bienes que la corona le había requisado, pues se los restituirán a uno de sus hijos, a su hijo menor Pablo. Escribió en total oscuridad y por lo que dicen las crónicas, y he intentado corroborar de todas las maneras posibles y parece que es así, estaba escrito de una manera tremendamente coherente, sin torcerse, es decir, de una manera completamente cuerda. Y yo pensé, ¿cómo una persona que ha cometido los actos que cometió pudo vivir en esa completa oscuridad, casi como un animal, con el recuerdo de esos asesinatos que cometió, y estando cuerda, o teniendo una apariencia de cordura? Y eso a mí sí que me llamó como escritor. Entonces, nunca había leído una novela de ella, había leído muchas cosas sobre ella, pero nunca había leído una novela, además, que utilizara la primera persona, es decir, que me diera la voz de ella.
Y eso también esos fueron los dos acicates que a mí me supusieron el decir, yo quiero hacer esto, quiero empezar a contar la historia desde el final, quiero imaginarme, porque todo lo demás está muy contado. De hecho, la novela es corta, que algún compañero me ha dicho, qué bien está, pero se nos hace corta, porque todo el resto de episodios históricos se pueden encontrar fácilmente. Yo me he centrado quizás en lo que menos se sabía, y luego, lógicamente, eso en tercera persona, en boca de otros personajes que fueron importantes en su vida, pero yo me quiero centrar en la primera persona, en ella, en qué sentía. De hecho, lo que se va a encontrar el lector en cuanto entra en la novela, se va a encontrar un prólogo donde hay unas actas de un juicio que están tomadas también libremente de unas actas que existen sobre el juicio, sobre la condena que se le impuso a ella, y a sus siervos y a sus lacayos, que no fue la misma, a los lacayos lo pasaron bastante peor que ella. Y luego enseguida nos metemos de hecho en un fragmento que va a leer luego Tony, me va a hacer el favor de leer, nos vamos a encontrar directamente en su encierro y en su cabeza. Y eso es lo que a mí me apetecía. Y fue el mayor reto que yo tuve. La parte de documentación fue relativamente, es laboriosa, pero es la parte que todos los escritores disfrutamos, pero encontrar la voz de una mujer, que ya para mí me supone un reto, de una mujer de esa época, encontrar el lenguaje, la manera de expresarse, y luego cómo podía pensar o qué podía pensar, me supuso un reto grande. Cuando encontré su voz, sin embargo, luego lo comento siempre en las presentaciones, no podía soltarla, porque tiene algo mucho de hipnótico este personaje. Y ahora que lo pienso, que me pongo a hablar, parece que hablo desde una cierta fascinación, no es así, hablo desde la distancia del escritor. Lo que hago además en la novela creo que es, como ya digo, como me he intentado apartar de esos episodios luctuosos, y si los hay, alguno tiene que haberlos porque formaron parte de su vida, yo intento revestirlo de una cierta belleza a través de utilizo la prosa poética como recurso, y esto no es algo original mío, porque antes que yo lo han hecho refiriéndose a este mismo personaje, Alejandra Pizarnik, o Valentín Penrose, o Javier García Sánchez, otros escritores que se han acercado a este personaje a través de la prosa poética. Porque también decía otro poeta que conocía yo que hay en sitios donde solo se puede entrar con la poesía por delante, y creo que en la cabeza de ella es eso. Pues como decía yo, lo que he intentado es iluminar, hacer casi un perfil psicológico de este personaje, que me ha parecido muy interesante, y junto con el de su época, que es también fascinante, y las motivaciones que la pudieron llevar a ella y las causas que la pudieron llevar a hacer lo que hizo, exponérselas al lector. Nunca a modo de justificación, eso también lo digo muchas veces, me han preguntado alguna vez, parece que me da la sensación que justifican, ni mucho menos, no puedo justificar los actos que cometió, pero sí ponerlos en el contexto histórico y en la cabeza de un personaje, ya digo, muy curioso. Y estas motivaciones las motivaciones que yo ofrezco en la novela van de lo que he comentado antes. Nos encontramos en una Europa tremendamente convulsa. Elsebet nace en 1580, este es el apogeo del imperio hispano-germánico, ¿no?, de Carlos V, Felipe II. Conforme ella va cumpliendo años, ese imperio pues va a entrar en luchas con los protestantes, el Nuevo Mundo, y sobre todo las luchas con los turcos, con el imperio turco, que fue lo que a ella le tocó de primera mano, porque Hungría, por su situación geográfica en el extremo oriental de Europa, pues siempre estuvo ahí de bisagra, ¿no?, intentando frenarle el avance de los turcos, y la crueldad de los turcos y de los húngaros defendiéndose de ellos, que prácticamente copiaron las técnicas, ella lo vivió de primera mano, porque su esposo fue un guerrero que también pasó a la historia, Ferenc, el guerrero negro de Hungría, y bueno, le contaba, cuando él llegaba de la guerra, le contaba lo que había hecho, lo que no había hecho. Tenían esa costumbre, ¿no?, de contarle. Entonces, bueno, por lo que parece también, los húngaros tuvieron que aprender de las técnicas y de ese salvajismo y esa crueldad de los turcos para permanecer como reino. Hablo también de un cierto complot político que siempre se ha hablado y nunca se ha probado, que lo he comentado antes. Los reyes húngaros principalmente siempre pertenecieron a la casa Habsburgo desde 1570 y eran considerados extranjeros en Hungría, pero de hecho lo eran alemanes, eran católicos y las casas húngaras, a través de un familiar de Elsebet, se hicieron protestantes, y sobre todo el último era Maximiliano Rodolfo Matías II de Habsburgo. Tenía una cierta inquina con Elsebet, porque ella era, digamos, ya digo, pertenecía quizá a la casa más noble de Hungría, porque el marido, el esposo de Elsebet, le había dejado dinero para apoyar las guerras de expansión de Hungría,
y a la muerte tampoco comentó nada. El marido de Elsebeth muere en extrañas circunstancias, ahí sí que lo dejo un poco... Bueno, extrañas circunstancias que nunca se van a... que quedan un poco en el velo de la leyenda, y yo juego con ellas también. Al morir él, Matías ve una oportunidad estupenda de hacerse con el reino, con todas las posesiones de Elsebeth, con dar a la vez un escarmiento al resto de casas húngaras, solventar la deuda, lógicamente, no tener que pagarla. Y bueno, y con Elsebeth también, ya digo, tenía una inquina especial porque Elsebeth apoyó a un primo suyo, Gábor, en la lucha por conseguir el reino de Transilvania, que era un reino independiente que pertenecía, en aquel entonces no pertenecía todavía a Rumanía. Y este Gábor luego se rebeló contra Alemania, y rebelarse contra Alemania era rebelarse contra la Casa Habsburgo. Como digo, hay un thriller político muy interesante. Nunca se puede demostrar hasta qué punto pudo haber incluso una prensa exagerar incluso lo que cometió Elsebeth, que lógicamente sí se encontraron pruebas de lo que hizo, pero igual nunca, no en la cantidad o en el número de víctimas, ¿no? Hablo también de la propia vida de Elsebeth, que la vida de Elsebeth fue complicada desde muy pequeña. Ya con 4 o 5 años sufre migrañas fortísimas que le acompañaron toda su vida. También sufrió desde muy pequeña ataques epilépticos. En aquel entonces la epilepsia era considerada como una enfermedad sagrada. Con 10 años muere su padre, que yo, como también digo en las presentaciones, todos hemos sufrido desgraciadamente pérdidas y no nos hemos convertido en unas personas sádicas, ¿no? Pero creo que a ella los personajes masculinos de su vida, su padre y su marido, la aferraron mucho a la realidad. Creo que la aferraron mucho. Cuando no tuvo esa presencia masculina, ella tuvo que, como digo yo, hacerse fuerte en cierta manera, sobre todo cuando murió su marido. Para no perder su reino es cuando salió su lado más salvaje, pero también porque yo creo que se vio impelida a mantener todo lo que era suyo, a defender lo que era suyo. Se volvió hombre, como digo yo, y esto no es mío, esto es de Alejandra Pizarnik, porque decía que la manera que tenía de torturar Elsebeth utilizando estiletes o cuchillos afilados dice, ataca como un hombre, ¿no? De punta, y me pareció una expresión muy curiosa. Ella se revistió de espinas y bueno, y tuvo que actuar de esa manera. Mario, sí, coincidió... Si no, haces bien en pararme, por si no. Coincidió en el tiempo con Blas el Empalador. Blas el Empalador nació unos 100 años antes, y Gilles de Rais, que el que también tiene el asesino francés, unos 150 años antes. Pero hay lejano parentescos familiares. Estás hablando de la crueldad turca, pero que tenía alrededor también, lo que tenía alrededor. Claro, la época que tenía, pero es curioso que sí que tenían ciertos lazos de sangre muy lejanos, sí que dicen que los había, y compartía también un escudo heráldico donde aparecen los colmillos de un dragón. Es curioso, tanto para Blas el Empalador como ella. Y de hecho sale mencionada en la novela en un momento. Y sí, además es curioso porque también el marido le pasó exactamente lo que comentan de Blas del Empalador, que Blas del Empalador al parecer fue secuestrado o retenido por los turcos, sufrió tortura, y eso le hizo tener una inquina especial y utilizar esas mismas torturas contra le pasó igual al marido de Elsebeth, y luego se lo comentó lo que hacía. ¿Estás comentando, perdona? Sí. Que si en sus últimos momentos, cuando estuvo en la habitación y tal, que cambió el testamento y estaba tan cuerda, anteriormente cuando se comete tanto asesinato y una sádica y tal igual, ¿qué puede ser? ¿Que tuviera un trastorno como... Claro, es muy buena pregunta. Yo, como digo, dejo... Claro, yo entiendo que esa... Y es una pregunta que me han hecho en cierta manera otras veces. Si hubiera ido a un psiquiatra un día de hoy, la hubieran diagnosticado seguramente con una sociopatía o lógicamente, o sea, no estaba bien. Y de hecho, lo que tú me comentas, ella podía estar, y en las crónicas comentan que podía estar en la corte de Viena actuando de una manera completamente, siendo el centro de atención, educada, porque además era una mujer muy educada para su tiempo, porque, bueno, su suegra con la que tuvo una relación de amor-odio, algo que parece que se mantiene con el tiempo, con las cosas, en fin, es broma. El caso que la educó de una manera muy... para ser mujer en la época, ella sabía varios idiomas y tal, pero comentaba que ella podía ser durante la mañana, durante el día, una persona, pero sin embargo, cuando ocurría lo que ocurría, de hecho, luego voy a leer un fragmento donde yo me imagino, ella se sentía escindirse, la palabra es escindirse. Ella pasaba mucho tiempo contemplándose delante de un espejo que mandó construir, horas y horas delante de un espejo. Y todos sabemos por literatura, no solo hay que leer a Borges y el tema de los espejos. Los espejos siempre están relacionados con la pérdida de identidad, con la disolución del yo.
ella, como digo, cuando se encerraba en los sótanos de su castillo y hacía lo que hacía, ella se sentía otra persona. Y eso suena mucho a un tipo de problema psicológico, lógicamente. Entiendo que estaría en un día como ahora estaría diagnosticada. Yo hablo también de eso. Intento comentar, no puedo hacer un perfil porque hablo desde su voz, pero sí que puedo o trato de comentar cómo se sentía ella cuando hacía lo que hacía y que la gente infiera de dónde viene. ¿Y por qué mataba? ¿Por el hecho de matar? Eso no se sabe nunca. No. Eso nunca se sabrá. El tema de la sangre, que es curioso, que iba a hablar. Claro, siempre se ha hablado que el tema de la sangre para ella era importante. La sangre siempre ha sido un elemento, no con ella, o sea, es un elemento milenario relacionado siempre en la magia roja, bueno, hay los ritos dionisíacos donde el vino se convertía en la sangre de Dios, o en la transubstanciación católica. La sangre siempre ha estado relacionada con eso, con el tema de pues eso, de la magia, de los ritos. Hola, ¿qué tal? Hola. Como digo, la sangre siempre ha estado relacionada con ese tipo. Y en principio comentan que ella sí que utilizaba esa sangre para los ungüentos y tal. Pero llegó un momento que eso no le satisfizo, no le valió ya de nada. Y yo tengo una hipótesis que también comento aquí. Y es una hipótesis moderna, o sea, cuando un asesino mata, lo que busca es ese momento, él se siente una persona incompleta, no se siente un individuo, y busca en el momento de matar el mirarse en los ojos de la persona que mata y sentirse continuo, sentir una continuidad como especie, como individuo. Busca ese instante fugaz de reconocerse en los ojos de otro, que eso es algo que se dice ahora. Yo creo que ella buscaba eso, buscaba sentirse completa en cierto momento, pero claro, era un anhelo fugaz y que se le escapaba de las manos. De ahí, también hablo de eso, ¿no? Esa concatenación de muertes donde ella era un deseo no satisfecho, no podía satisfacerlo nunca. Creo que eso es por lo que mataba, por un anhelo de vida, porque ella de completarse en cierta manera. Por eso siempre eran las damas, siempre eran las chicas, siempre era sentirse parte de ella o parte de la humanidad, quizá. Yo creo que siempre se sintió un ser aparte. Pero Mario, o sea, tú has escrito la novela desde el punto de vista de ella. A ver, Wow. Sí, no, a ver, como digo ahí, he intentado, si yo... O sea, que no es sí. Que no es un relato más o menos real de lo que pasaba, me refiero, sino siempre desde el punto de vista de ella, que es claro, complicado. Están mezcladas las dos cosas. Como digo, utilizo la primera persona para hablar de ella y luego la tercera persona para que personajes que fueron importantes en su vida, que existieron, el propio rey Matías, el palatino, su mano derecha, el palatino, su marido tiene un capítulo, están escritos en tercera persona, desde el punto de vista de cada uno. Y todos dan un punto de vista diferente de Báthory, de Ersebe. Entonces, yo creo que si hubiera utilizado, que a mí me encantó, a mí me tentó mucho como escritor el utilizar todo el rato la primera persona. Porque cuando digo, como he contado antes, cuando encontré la uno podía soltarla. Pero creo que hacer una novela que fuera más rica y darle una pátina de realidad histórica, necesitaba que esos personajes que estuvieron, uno de sus lacayos más famosos, que era un hombre contrahecho, y que siempre fue en el pueblo vilipendiado por el resto de las chicas, se reían de él, lógicamente, era pues esa sensación de poder, de estoy reclutando niñas para mi dama, para alguien que me respeta, según él, en fin, todos esos puntos de vista de gente que existió de verdad, creo que lo que hace la novela más rica. También estuvo uno de los clérigos que estuvo en el pueblo, que tuvo también una relación, que se vio obligado, lógicamente, a acudir muchas veces al castillo en situaciones que no eran, o él no veía normales. Entonces también aparece uno de los, y todo eso es cierto, todos esos personajes son ciertos, lo que cuento de la época histórica, lo que cuento como digo, del esposo de ella guerreando contra los turcos. Solamente lo que yo imagino en la novela es su voz, solo y no solo, entiendo, es solo y es mucho a la vez, pero creo que si yo me hubiera centrado solo en su voz, creo que lo hubiera sido una novela, y no es una biografía, pero no es una novela como tal, podemos hablar de una biografía novelada, creo que le da más riqueza a la novela, así, de esa manera, eso también me lo tiene que decir el lector. Como digo, encontrar la voz fue lo más complicado. Luego ya digo, no sé si lo he conseguido o no, ahora leeremos unos fragmentos ya que la gente vosotras me comentáis. Yo pienso que, sí. al margen de que esta señora tuviera un trastorno psicológico, porque tiene el perfil de psicópata. Sí, lo tiene. Pero todas estas atrocidades que cometía
es porque podía hacerlo, porque ella estaba en un contexto esa es importante social también, que se lo permitía. total, y que lo veía. Claro, y nadie le iba a la mano. ¿Qué quiere decir? Porque tenía poder. Sí, el sí. poder es el que le permitía a ella cometer todas esas cosas. Claro, sí. No, es así. Estuve leyendo sobre el tema de las transmisiones hereditarias en esta época, y resulta que para ellos cuando compraban un castillo o cogían un castillo y tal cual, los sirvientes venían con el castillo con la condición de cosas. O sea, las personas eran cosas. Y ella era una noble de muy alta alcurnia. Ella los castigos corporales por cualquier mínimo motivo lo veía de una manera normal, el cepo por robar un mendrugo de pan y tal. Entonces, lógicamente eso no justifica nada de ella, pero hay que entender que la violencia se entendía desde un punto de vista muy diferente al que entendemos hoy en día también, ¿no? Que era algo inherente. Vuelvo a decir la época en la que vivimos, ¿no? Las guerras, las cofradías de penitentes que surgían que estaban en la Edad Media, compuestas por centenares de personas que iban fustigándose por las ciudades porque intentaban, mediante su propia sangre, intentaban paliar la ira de Dios, para el que culpaban a Dios o los dioses de todo lo que pasaba en esa época. Entonces, como digo, nunca justifico, pero sí que hablo mucho, por la época me parece fascinante desde el punto de vista de lo diferente que es a nosotros. La Inquisición no estaba allí. En Hungría, que yo sepa, o por lo menos en aquella época no lo he visto mencionado, en aquella época. A ella lo que acabó con ella fue el tema de que al final, porque como digo, como los sirvientes tenían la condición de cosas, a ella, aunque se empezaron a denunciar desapariciones y llegaron a oídos del rey esa desaparición de doncellas, de sirvientas, de chicas campesinas. El problema fue cuando no le valió esa sangre y se metió empezó a secuestrar a través de otra bruja que la dijo que necesitaba la sangre otra sangre, que era la sangre de doncellas que pertenecían ya a la nobleza. Y ahí fue ya cuando el rey tuvo que tomar cartas, ya se vio obligado a tomar cartas en el asunto. Es que lo curioso es que su mano derecha, el palatino, es que es una historia, es que claro, no he tenido... Lo bueno que, como digo, solamente novelar la voz de ella y encontrarla, porque la época es fascinante y es verdaderamente elemento, además casi de culebrón, porque el palatino Turzó, que era la mano derecha del rey, era primo de Ersebet, y cuentan que también hubo una relación entre ellos antes de estar casados, y resulta que la segunda mujer del palatino Turzó también se llamaba Ersebet. O sea, es curiosísimo toda la historia que está ahí, y de hecho por eso el palatino fue 2 veces o 3 a buscarla al castillo, a buscar pruebas de lo que cometió, y nunca las encontró, hasta que el rey tuvo que personarse por sorpresa en el castillo a ver qué pasaba por allí. Así que la historia es curiosa. Si me queréis comentar alguna cosa más, o yo sigo comentando alguna cosa más de la novela. Yo no la he leído, pero sí que quiero leerla. Me parece estupendo. Eso, nunca digas eso hasta que leamos un fragmento, que entonces se te pueden quitar las ganas o no, o te pueden entrar más ganas. Eso ya hasta que tú hasta que leamos un fragmento. Y luego, en cuanto al estilo de escritura, ya digo, he utilizado la prosa poética, estilo que me encanta, pero que no puedo utilizar lógicamente porque no pega con todas las novelas. No pega con una novela con un thriller actual. Pero a mí es un estilo que siempre me ha gustado mucho y siempre he tenido que coartarme a la hora de... Puedes utilizarlo en una descripción. En la página de la Asociación de Escritores Extremeños tengo un trozo de mi anterior novela, como digo, es un thriller sobrenatural actual, y sin embargo el trozo que elegí subir y que siempre leen por ahí cuando me presentan es un trozo de una descripción de un paisaje de las Urdes, y es prosa poética. Y como digo, aquí he podido soltarme porque pega, porque... no solo a la época, sino al final yo lo que estoy haciendo es un homenaje a la novela gótica clásica. Y también igual entendemos por novela gótica, siempre, no sé, también pensamos solamente en Drácula. Pues la novela gótica no deja de ser una escisión de la novela romántica que surgió en el siglo XVIII, y el romanticismo no entendido solamente con un amor de pareja, sino entendido por lo que intentaba era poner el énfasis en los sentimientos que nos transportaban más allá de nosotros mismos, cualquier tipo de sentimiento. Y ese estilo de novela gótica a mí siempre me ha gustado mucho, y como digo, esta novela es un homenaje a él, a ese estilo. No sé si tenía que comentar alguna cosa más. No sé, he saltado, como digo yo, tengo un montón de cosas que comentar siempre, pero luego hay veces que no lo llevo en orden. Así que no sé, yo creo que si quieres leer un relato y luego ya lo que surja... Si te había dejado... No, mira esto, lo tengo señalado, sí. Vale.
Pongo en situación, es el primer capítulo, hay un prólogo antes y estamos en el primer capítulo. Y yo me imagino a Elsebeth, que siempre se lo digo a la gente, digo, a los que han venido a escuchar, ella está encerrada, está en la más completa oscuridad y yo me imagino a qué se tiene que aferrar una persona, a cualquier persona, en este caso, como digo, me toca hablar de ella, cuando ha perdido la libertad, el contacto con sus hijos. Ella al final, como digo, entiendo que era una persona que estaba desequilibrada mentalmente, pero que había perdido el contacto con sus 3 hijos. Y al final, como digo yo, una persona puede ser madre o padre y puede tener un desequilibrio mental, una cosa no quita la otra. Entonces entiendo a qué se tenía que aferrar ella. Y en este caso ya digo, ella está con repitiendo una letanía continuamente. Bueno, pues la leo, ¿vale? A ver. Soy Elsebeth Báthory de Exce, condesa Nadasdy, heredera de la familia soberana más antigua de Transilvania, hija de la baronesa Ana, sobrina de Isván I, rey de Polonia, viuda del conde Ferenc Nadasdy, el caballero negro de Hungría. Mi linaje se remonta al caudillo Berek Visur, apodado Bátor, el valiente, y a los pechenegos de los Cárpatos antes que él, esos que comían el corazón de los vencidos, y a los hunos de Atila, que asolaron Europa antes que ellos, y a los 7 hijos que tuvieron el gavilán Almus y la princesa Emesu de Citia, en el principio de los tiempos. Soy el vástago de la ley de la raza, la guardiana de la sangre de los valientes. Soy la empusa y la bruja y la sacerdotisa. Soy el movimiento que todo lo crea y del que todo nace, porque soy mujer. Soy una Nazarí y seré fiel a mi estirpe hasta el final. Soy Elsebeth Báthory de Exce, condesa de Nástadi, heredera de la familia soberana más antigua de Transilvania, hija de la baronesa. La letanía cesa, las palabras dejan de aletear contra el cristal de mi frente, languidecen en contra de mi deseo, y pienso que yo misma no tardaré en correr la misma suerte. Rebullo en el suelo, inquieta, y a la costra de mugre seca que lo cubre, cruje como papel viejo bajo mi falda. No, no. La letanía es solo una manera de seguir activa, de seguir viva. Es una herramienta, no es el fin, no es mi fin. Pero las palabras cada vez tienen menos sentido. Son ropa tendida al sol 1000 veces, deslucidas. Aunque haga mucho que yo misma no vea la luz del sol, pero eso es lo que son, eso es lo que soy, un reflejo pálido y reticente. Reflejo, me giro de golpe, más crujido de hojas bajo mi cuerpo. Miro al fondo del cuarto, allí está, en el rincón más sombrío de esta estancia sin luz. No lo veo, pero está, lo percibo. Si me concentro puedo sentirlo, ahí de pie, mirándome cuando lo miro y cuando no lo hago, sobre todo cuando no lo hago. Antes de que abra mis ojos a esta penumbra perenne que es mi día y mi noche, él ya tiene el suyo, su enorme ojo escarchado del invierno, vuelto hacia mí. Aparto la mirada, pero aún puedo sentir la suya y su ansia de azogue. Pero soy yo la que está aquí encerrada. ¿Por qué? Cuando yo espíe sus deseos, jamás realicé los míos. Bueno, es una manera, como digo, la que tengo de expresar a qué podía aferrarse ella. Luego ella pensará en sus hijas, y pensará en sus hijos, y pensará en su familia. Y me parece una manera de entrar en su mente, que lo hago, ya digo, voy intercalando sus capítulos con otros, por ejemplo el segundo, donde habla su esposo, o donde habla el clérigo, y donde también entro ahí a hablar un poco del tema de... porque el clérigo creía que había una mano no terrenal detrás de los hechos de Elsebeth, ¿no? Y también lo comento. Al final, ya digo, esas motivaciones, pues el lector puede decir, pues yo pienso que esto podía ser o no podía ser, o al final no quedarse con nada, pues ya digo, esto no es una elección, es simplemente un modo de entrar en un personaje que resulta complejo,
al que no hay que tener miedo, porque me acuerdo que hice una presentación en Badajoz y una poetisa, una poeta de allí, hicimos una presentación compartida. Yo presentaba su poemario y ella presentaba esta novela. Y me dijo al principio, que esta novela, a ver cómo es. Digo, yo creo que por el estilo te va a gustar. Y le gustó mucho, porque dice, aun siendo un personaje muy sombrío, dice, has conseguido dar luz donde no parece que pudiera llegar. Y esa ha sido mi intención con este libro. No homenajear ni mucho menos a un personaje, pero sí exponer al público un personaje fascinante, cruel, pero a la vez buscando como todos. Mario, es que sí. Yo, por ejemplo, contándonos la historia de la condesa y demás, el poquito que he leído y demás, veo que la humanizas, ¿sabes lo que nos estás diciendo? Sí, intento hacerla cercana. Igual que intento hacer a la época, o sea, ponerla cercana. Ella fue una mujer terriblemente cruel sin zarandajas, es que no hay que ponerla. Pero a la vez intento, porque siempre también lo que había leído era como que estaba siempre como un pedestal, siempre era un personaje muy mítico. Y yo al final igual que he intentado poner la época, darla a conocer al lector, también a ella. A mí me da la sensación del pasaje que está leído que en eso, hasta el principio, ella se considera pues, lo que era verdaderamente socialmente, el poder que tenía y todo lo demás, pero que ya cuando se ve en esa tesitura ya que en penumbra, sola, deshojada, sin tener posibilidades ya de nada, pues como si viene ahí verdaderamente la esencia de lo que es el ser humano y de lo poco que es el ser humano en sí, que claro. Al final una enfermedad o lo que sea, sí. Verdaderamente he tenido un poder inmenso y me veo reducida a esto. Pero sin embargo lo que es curioso es que nunca repudió sus crímenes. De hecho hay una parte donde, y es histórico, un párroco acudía una vez al año al castillo. En el castillo había un guardián y ella estaba emparedada en la habitación y acudía para preguntarla si lamentaba lo que había hecho. Y ella no se arrepintió nunca. Y es, ella decía eso, dice, o sea, como ella decía que ella está por encima de todo eso, está por encima de Dios, le decía. Es que él lo que quería decir es que no arrepentirse era considerarse eso superior a todo. ¿Cuánto tiempo estuvo? Casi 5 años, estuvo a punto de cumplir emparedada, casi 5. Mario, en la última parte de lo que ha leído Toni, es como si se refiere a él, o sea, se refiere como si realmente echara la culpa a alguien o algo. No, ahí se está refiriendo al espejo. Está hablando del ojo escarlata. No quiero comentar lo del espejo de momento, aunque luego en las presentaciones lo comento siempre. Que me acuerdo pero sí que hablo del espejo. El espejo y esto también es histórico, ella al parecer tuvo un sueño que ella consideró una visión en la cual le venían las instrucciones para construir un espejo de cierta manera, en forma del símbolo de 8, el símbolo del infinito, de pie, de plata, tal, y con unos asideros a la altura de los brazos para poder estar de pie apoyado, para estar mirando en él. Entonces, yo creo que ella ya estaba, lógicamente no estaba bien de la cabeza, pero que lo de la contemplación continua en el espejo hizo que ya se perdiera por completo el sentido del yo, el sentido de que se perdiera completamente. Por lo que en aquella época estaban prohibidas por la Iglesia las prácticas especulares, cualquier tipo de rito o ceremonia que se hiciera con un espejo delante, porque para la Iglesia lo que hacía los espejos es que eran portales donde podían entrar seres de otras dimensiones y entrar la concupiscencia y contaminarse el alma. Eso era todo lo que creía la Iglesia de los espejos en aquel entonces, y ya tenía una relación tremenda y ya digo que cualquier persona que se quede horas y días mirándose de un espejo tiene que acabar bastante perdida. Voy a leer un fragmentito muy pequeño donde justamente ella está delante del espejo y comento lo que no lo suelo leer, pero ya que entra a colación. De hecho, el capítulo se titula Galería de ecos y espejos, que es como yo entiendo que tenía que ser la cabeza de ella. Su cabeza tenía que ser una galería de ecos y espejos donde ella estaba completamente perdida o deambulaba. Era como una especie de espejo, nunca mejor dicho, de su encierro, de su encierro físico, ¿no? Y empieza con una cita de Alejandra Pizarnik, que para mí es un referente en su libro La Condesa Sangrienta, que dice: porque nadie tiene más sed de sangre que las criaturas que habitan los fríos espejos. Estoy apoyada frente al espejo.
Estoy apoyada en el espejo. Aquí siempre está oscuro, por lo que no hay nada en él, salvo oscuridad. Y no está nada, solo yo. De pronto, un rayo de luz lunar incide sobre el lago de color de luto. El reflejo lechoso del vientre de un pez rompe la superficie, adquiere la forma de un rostro femenino que reconozco. Y entonces el lago se vuelve mar, un mar helado que no tiene fondo. Siento que esa es la profundidad geológica del pasado, del tiempo, de la muerte. Es el vacío absoluto sosteniéndose a sí mismo. Es la luz contemplándose a sí misma. Y esa brillante sombra de mí que me observa, esos ojos oscuros que son míos y a la vez no lo son, jalan de mí a través del hielo de ese invierno siempre alzado. El pez tira del pescador hacia el agujero. Rompo la superficie y el frío golpea todo mi cuerpo. Boqueo y el agua helada se infiltra en mis pulmones y en mis sueños. Es una manera de describir lo perdida que entiendo que ella se sentía en esa lo que digo es escindirse, ¿no? Que lo comento como otra no digo otra motivación, pero sí otro síntoma, otra casuística de esa... No se encontró nunca ella a sí misma, no estaba conforme con ella. No, nunca. Empezó con el tema de cuando era más joven, les cuenta la leyenda, el tema de la gota de sangre, que ella vio que caía, que dio una bofetada a una doncella que le había peinado mal y una gota de sangre cayó y ella vio que ahí en la zona parece que la piel estaba la más tersa, le quedaba la piel en la zona de haber caído la mancha de la sangre y empezó su fijación por la... Pero luego aquello, sin satisfacerla y yo creo que incluso viendo que eso no le valía para nada, siguió en esa espiral de muerte buscando algo más que la sangre, algo más, el encontrarse en cierta manera. Sí, sí. Y lo hizo porque podía, como habéis comentado antes, lo hizo porque podía, se lo permite el poder que tenía. Si no hubiera acabado arrestada mucho antes o hubiera acabado lógicamente en el patíbulo, claro. También da la sensación como si le hubiera miedo de ella misma. ¿Cómo sí, perdona? Que da la sensación como que le da miedo de ella misma, de verse, de replicarse, de... Sí. Y, o sea, es curioso porque tenía tapado los espejos de su cuarto, no quería verse, pero sí, este espejo, sí, porque yo creo que no quería contemplarse, quería ver otra cosa. Quería ver algo que no era ella, es la idea que yo tengo. No sé. Esos espejos no eran con fines narcisistas. Claro, no lo era. Este se supone que para ella era algo más importante y algo también menciona pues a qué más podía buscar en el espejo ella. También algo en el espejo, en la novela. Sí, es verdad que trata mucho la muerte, pero no este caso de muerte. No la muerte y los espejos son muy importantes también en la novela gótica, tiene también su cosa. El romanticismo no trata la muerte de esta manera. Sí, bueno, no sé, o los relatos de Poe, no sé, sí que también la trata en cierta manera también. Al final, como digo, voy a leer una parte, un que me gusta. Es una parte compleja, como digo yo, que igual me quita lectores. Es una parte donde ella es ella, o donde es justamente en los sótanos de su castillo, donde ella lo utilizaba. Y hablo de un episodio que es ciertamente luctuoso, yo intento ahorrar los detalles, pero creo que es importante, y estuve dudando si lo ponían, porque es importante la manera en que yo la intento explicar por qué hacía lo que hacía, en cierta manera, ¿no? No justificarla, pero sí explicar lo que hacía, es decir, porque ella todo lo que hacía no era una simple ceremonia, era algo más. Entonces, ¿cómo se sentía ella? Así que lo comento y lo comentamos si queréis. Como digo, se encuentra en los sótanos de su castillo de noche y bueno, la noche es de piedra. La penumbra del sótano es horadada aquí y allá por la luz de las antorchas. Bajo su reflejo, el suelo es un espejo de sangre. Yo estoy en medio de la sala. Estoy, pero no soy. Desde aquel día, cada vez que vengo a comulgar aquí, me veo desde fuera. Vestida de blanco, soy una virgen, una recién casada, una paloma. Tampoco soy consciente, o más exactamente, tampoco soy yo, o estoy tan llena de mí que me desbordo, y por eso veo y siento desde fuera de mí. De colocarme bajo una jaula erizada de pinchos, donde una joven, apenas una niña, de pelo tan rubio que parece blanquecino y ojos azules escarcha arrasados de lágrimas, es azuzada por el atizador al rojo que empuña yo era una de sus sirvientas, para que se hinque en ellos. Tal es su empeño que lo logra. Olor a carne chamuscada, un grito, el metal que atraviesa la carne. El reflejo de la tea permea los ojos de la niña por fuera, su dolor por dentro. Y entonces todo se vuelve espejo.
reflejos en las pupilas, en el suelo, en los elementales de fuego que bailan complacidos en las esquinas, en el poder femenino y virgen que, como la luna, solo existe por reflejo, en el líquido que cae de la jaula. Bailo como un derviche, girando, con la cabeza alzada y la boca abierta, buscando purificar mi propia sangre enferma con la suya, encontrar mi imagen en sus ojos, ser yo a través de ella. Su sangre no la llevará más allá. La que va a vivir ahora de ella soy yo, la otra yo. Y lo consigo. Me siento embriagada de ella. Cada noche renazco en este bautismo. Cada noche en que recibo la sangre, soy soberana y diosa, porque la sangre simboliza el poder universal. La sangre es el agente materializador. Es vida. Lo dice la Biblia, y en ese libro la sangre, de fieles, de inocentes, de su propio Mesías, es el protagonista. Y cada noche en que las poseo y domino, en que torturo mediante cirios ardientes, punzones o alfileres, soy también hombre, porque la cólera de ellos siempre tiene punta. Sí, aunque la sangre sea la antítesis del semen, porque aquella derramada trae la muerte y éste la vida. Pero así como yo y la otra que en mí se contiene, somos dos caminos en el espejo, a la vez formamos una única unidad, la unidad suprema. Esta es la verdadera magia roja, la que da vida por vida, como se la daba a Tiberio, a las faraonas y a las pitonisas, la que cubre el cuerpo de los flagelantes que, como yo, creen que cuanta más sangre se derrama, más se acercan a Dios, más son con Dios. Y con todo, si hay un momento en mi vida en que más me he acercado a Dios, es este. Es una manera de que ella se sentía, como digo, ya no solo por encima como noble, sino se sentía prácticamente una diosa de su culto. Y entonces, para ella el tema de lo que hacía en su sótano era una especie de ceremonia. Una ceremonia donde ella era la diosa, era la juez, era todo. Era todas esas cosas terribles, que como digo yo, no dejan de ser terribles, porque las personas que la sufrían. Pero como digo yo, podía haber decidido optar como autor por ponerme la voz de las personas que sufren, ¿no? De las chicas que sufrieron, y he decidido ponerme en la voz de ella porque igual me era más interesante como escritor, más un reto para mí. Y entonces he intentado justificar, esa es la escena que hay más sangrienta en la novela. Es la que, pero ya digo, intento es eso, un poco el ver cómo ella por la mañana había estado en la corte de Viena, había estado en un baile y por la noche de repente se escindía, sentía como que de repente y estaba ya actuando, pues eso, de esa manera tan terrible. Mario, hay un montón de simbología. Sí, claro, mucha. Solo dentro de lo que has leído hay mucha. Lo de ella, pues, lo del ser lunática ser lunática en aquella época no era peyorativo, era todo lo contrario. Sería una hija de la luna, ella se consideraba una hija de la luna. Se consideraba enferma de melancolía. La novia, la jaula. Claro, la paloma. Claro, todo eso es lo que te digo, es útil, todo esto lo he utilizado yo como lo que he dicho, para intentar buscar algo de belleza en una escena tan truculenta. Es la manera que he tenido, ¿no?, de buscar esa simbología. Es una misa, a la vez no lo es un culto raro, ella se siente, en fin, hay los colores, porque claro, la sangre, ella se quiere manchar de rojo, pero claro, cuando cae, en fin, he buscado una cierta manera de contarlo de otra manera, de una manera, en cierto modo, bella. Creo que se han quedado los cuerpos un poco, siempre dice, esta parte que lees, Mario, madre mía. Como digo, esta es la parte, este es el trozo que tiene la novela, quizá un poco más, pero al final he tenido que ponerlo también sí o sí porque no dejaba de ser parte de ella, y he leído novelas muchísimo más fuertes que lo que yo, mucho más, que se han centrado en todos esos pasajes muy fuertes. Yo no he querido, yo hablo de su boda, hablo de la concepción de su niño, hablo de sus miedos, hablo de el lacayo contrahecho, que digo que se sentía querido por ella, porque le sacó de la pobreza, en fin, ella también sintió amor por sus hijos, sintió amor, entonces todo eso también aparece. Pero lógicamente hay que contar la otra parte que también era su vida. He tenido que contar todo eso, ¿no? La relación que tuvo con su marido, un señor que venía de la guerra, embrutecido, y que con el que tenía una relación curiosa, porque se contaban sus cosas. ¿Y qué contaba ella? Pues lo que había hecho en el castillo. ¿Y qué contaba él? Pues lo que había hecho en la guerra. Es intentar, pues eso, dar un matiz diferente a una historia que se ha contado muchas veces y que yo he querido contar de una manera personal. Así que bueno, es lo que hay. La persona de Drácula, ¿no? Sí, para
Hay una novela, ya digo, que yo recomiendo siempre, de Javier García Sánchez, que se titula Ella Drácula, donde habla de que, además es curioso, este personaje, ya digo, es del siglo XVI. Drácula sale a finales del XIX, en 1890 y mucho. Y antes que ella, la novela Drácula dice, bueno, pero es que Drácula es masculino, o sea, ¿qué tiene que ver? Pero es que justo antes que Drácula, 25 años antes, hay una novela que se llama Carmila, de Sheridan Le Fanu, donde encontramos a una vampira noble, con ciertas tendencias lésbicas, muy pálida, muy bella, blanco y en botella, es el Sebes Bathory. El personaje de Sebes Bathory tuvo muchísima repercusión en la literatura. Esa novela, que es muy conocida, de hecho Sheridan Le Fanu y Bram Stoker eran conocidos, y es prácticamente seguro que el personaje de Drácula tuvo mucho de ella, porque es un personaje que tuvo mucha importancia en la literatura, sobre todo en la literatura romántica. ¿No tenéis ninguna pregunta más? Pues nada. Ya está, ¿no tenéis nada más? Entonces, ¿alguna cosa? ¿Nada? Pues. A ver si la leo. Pues nada, muchas gracias por venir. Vamos a dar un aplauso, ¿no? A ti, a vosotros. Estupendo, gracias. Y nada, ahora si alguno queréis abrir el libro, pues Mario lo ha traído para... Además es el mejor momento porque os lo puede firmar, lo ¿no? puede- y Sin encima sangre, no hay, sin sangre. Es una firma con... me llamó muchísimo la atención.